días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, el día de hoy es informe quincenal de seguridad. Está con nosotros y agradecemos el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, el maestro Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa Franco, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como siempre, en estas mañaneras del pueblo, en el informe de seguridad, inicia Marcela con los datos preliminares, importante porque todavía no cierra marzo, pero son los datos preliminares en homicidios dolosos. Después seguiría la secretaria de Gobernación para informar del programa integral de atención a las causas, que además de todos los programas de bienestar, el trabajo en educación, en salud, en todo lo que significa la atención integral a toda la población, pero en particular a quien menos tienen. Además de eso, son estos programas especiales
que hacemos en distintas regiones del país, y está a cargo tanto la Secretaría de Gobernación como el área de Prevención de Seguridad Pública. Rosa Isela nos lo va a informar. Después entraría el secretario de Seguridad para informar de las acciones más relevantes del Gabinete de Seguridad. Después el video que normalmente presentamos, que da cuenta de las acciones más relevantes y los resultados más relevantes desde que entramos al gobierno y particularmente en el mes de marzo. Y después vamos a las preguntas, si así les parece. Entonces empezamos con Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva, como ya dijo la Presidenta, con cifras preliminares, con corte al día de ayer, 24 de marzo de 2025. Esto con información de las 32 fiscalías estatales del país. Una vez que concluya el mes, se tendrán las cifras consolidadas de marzo, las cuales se presentarán en la siguiente conferencia de seguridad. La siguiente lámina, por favor, gracias. Iniciamos con esta gráfica que muestra el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma anual desde 2018 a lo que va de 2025, para ilustrar el comportamiento que ha tenido este delito en todo el país a lo largo del periodo señalado. Como se puede observar, este indicador mantiene una tendencia sostenida a la baja a través de los años, y en particular con base en los datos preliminares disponibles, como decíamos, al 24 de marzo, el promedio diario de 2025 se ubica en 73.4 víctimas, lo que representa una disminución del 27% entre 2018 y 2025. La siguiente gráfica muestra la evolución, pero mensual, del promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre enero de 2024 y el 24 de marzo de 2025. Con los datos preliminares de marzo se observa una tendencia sostenida a la baja durante los primeros 6 meses de la administración de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Como se ve en la gráfica, en septiembre de 2024, el promedio diario de homicidios era de 86.9 y en lo que va de marzo este promedio es de 67.4 víctimas diarias, lo que significaría una reducción del 22.4% de forma preliminar. Finalmente, la siguiente gráfica presenta el número de víctimas de homicidio doloso por entidad federativa entre el 1 y el 24 de marzo de 2024. Con estas cifras preliminares se identifica que prácticamente la mitad de los homicidios de este mes, de lo que va del mes, el 49.2% se concentra en 6 estados. En primer lugar está Guanajuato, que reportó de forma preliminar hasta el día de ayer 277 víctimas, lo que representa el 17.1% del total de homicidios nacionales, poco más del doble de la siguiente entidad, que ocupa el segundo lugar, que es el Estado de México, que a la fecha registra 121 homicidios de forma preliminar durante marzo, lo que representa el 7.8% del total nacional. En tercer lugar está Chihuahua, con 6.7% del total nacional, seguido de Baja California, con el 6.1%, Sinaloa con 5.9% y Sonora con 5.6%. De mi parte es cuanto con respecto al informe de incidencia con datos preliminares al 24 de marzo de 2025. Como ya señalamos, los datos completos de marzo y de los demás delitos de alto impacto se presentarán en la siguiente conferencia de seguridad. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Esta mañana informaremos sobre el trabajo que seguimos haciendo para atender las causas que generan las violencias en zonas específicas del país,
como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en particular la construcción de paz con jóvenes. Como hemos comentado, la construcción de paz nos involucra a todas y todos, y para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las personas jóvenes son una prioridad. Este sector enfrenta distintos retos, por ello diariamente trabajamos para mejorar sus condiciones de vida a través de las diversas acciones enmarcadas en las atenciones a las causas que generan entornos de paz estables y duraderos, como son la cobertura de los programas sociales que se implementan en todo el país. Como parte de la campaña preventiva nacional y permanente Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, se han impartido pláticas en las ferias de paz, centros comunitarios y parques. Se han efectuado a la fecha 1,199 jornadas de paz. Y con la estrategia de seguimiento con la Secretaría de Cultura, se efectuaron convites en donde se desarrollan diversas actividades lúdicas, artísticas, obras de teatro, conciertos y cuentacuentos, definidas en coordinación con la población a partir de su riqueza cultural, necesidades y problemáticas sociales. También se incorporaron en 110 actividades deportivas como torneos de fútbol, voleibol, básquetbol, clases de tiro con arco, actividades físicas y rodadas ciclistas. En preparación de la Clase Nacional de Boxeo 2005, se realizaron 135 clases de entrenamiento de box en coordinación con la CONADE de la Secretaría de Educación. Continuamos trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales. Las brigadas del Gobierno de México han recorrido 17 municipios en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Tabasco, brindando 527,000 atenciones. Ahí hemos realizado más de 87,000 visitas casa por casa. Esa misma dinámica inició la semana pasada en Salamanca, Guanajuato. En esta labor participan 38 instituciones del Gobierno de México con una oferta de más de 100 programas y servicios, lo que nos ha permitido dar una atención directa a la población en sus comunidades. Agradecemos a todos los servidores públicos, pero muy importante a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, al IMSS Bienestar, al ISSSTE, entre muchas otras, que han hecho posible la realización de 110 ferias de paz, donde se brindó atención médica, orientación jurídica, talleres, actividades recreativas y de difusión, mediante la oferta de servicios de los gobiernos. A las personas jóvenes que ya no estudian y no han encontrado opciones laborales, se les ha incorporado al programa Jóvenes Construyendo al Futuro. Solo en Guanajuato, Guerrero y Ciudad Juárez, en Chihuahua, se inscribieron en estos últimos días 4,062 jóvenes. Con vecinas y vecinos conformamos 118 comités de paz para que las comunidades y gobiernos actúen en la identificación de necesidades y en la gestión de las acciones. La semana pasada dimos apoyo también a la Secretaría de Bienestar en el pintado de viviendas en Acapulco y la recuperación de espacios en Ciudad Juárez, Celaya y León, buscando siempre que tengan cobertura los senderos de paz. Además, en Chiapas se entregaron 127 aparatos funcionales que proporcionó el DIF, se habilitó una antena de la Comisión Federal de Electricidad para ofrecer internet sin costo y se abrió una sucursal del Banco de Bienestar. Ahí en Chiapas estamos en la Trinitaria, en frontera con Malapa, en Chicomucelo, en Tila, en San Cristóbal de las Casas, trabajando con el gobierno del estado. Todas estas acciones han sumado 868,000 atenciones a lo largo del país y en los municipios prioritarios. Finalmente,
mediante sí al desarme, sí a la paz, una acción que realiza el Gobierno de México con las iglesias, con la Iglesia Católica, evitamos el riesgo de que niñas, niños y jóvenes accedan a armas de fuego guardadas en sus hogares. Del 10 de enero, cuando iniciamos la instalación de módulos de canje a la fecha, se ha logrado la entrega voluntaria y anónima de 1,152 armas de fuego en 6 municipios de 5 estados, lo cual equivale a 782 armas cortas, 286 largas y 84 granadas, además de cargadores, cartuchos y estopines. Informar, señora presidenta, que solo en la Basílica de Guadalupe se intercambiaron 453 armas y granadas, mientras que en la Catedral de Ciudad Juárez, en menos tiempo, recién concluimos en marzo, ahora fueron en Ciudad Juárez 437. Allí es donde más armas largas se han recolectado. A principios de abril anunciamos que estaremos instalando este módulo en Celaya, Guanajuato, y también en Villahermosa, Tabasco. A la par del canje de armas, hemos intercambiado más de 2,800 juguetes bélicos por didácticos para promover entre niñas y niños y adolescentes la cultura de la paz. Muchas gracias por su atención y gracias a todos los que participan en los programas. Gracias, presidente. Muy buenos días. Hoy informaremos los resultados obtenidos por las mujeres y los hombres que integran las instituciones del Gabinete de Seguridad: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. También agradecemos la importante colaboración de la Secretaría de Gobernación para las acciones de atención a las causas y desarme voluntario. Del 1 de octubre del 2024 al 23 de marzo del 2025 se obtuvieron los siguientes resultados. Han sido detenidas 15,887 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 134.7 toneladas de drogas, incluyendo 1,347 kilos de fentanilo y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias nocivas afecten la salud de miles de jóvenes, y con esto también se evita el fortalecimiento de las organizaciones criminales por la enorme cantidad de recursos económicos que estas drogas representan. Se aseguraron y se sacaron de las calles de nuestro país más de 8,000 armas de fuego. Para combatir la producción de drogas sintéticas, en 17 estados de la República se han desarticulado y desmantelado 644 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado casi 900,000 litros y 216,280 kilos de sustancias químicas, 504 reactores de síntesis orgánica, 322 condensadores, 124 destiladores. Con esto se evita la producción de millones de dosis de metanfetamina. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas 2 semanas. En costas de Baja California Sur, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 4.5 toneladas de cocaína. También se detuvo a 4 personas en esta acción, una de ellas de nacionalidad extranjera. Este aseguramiento se suma al total de 31 toneladas de droga asegurados en alta mar, incluido el aseguramiento histórico realizado por la Secretaría de Marina de 8 toneladas en octubre del 2024. En días pasados, en una operación encabezada por el Ejército Mexicano, se detuvieron a 4 personas en posesión de 2 lanzacohetes, 2 bazucas, 5 ametralladoras, 5 fusiles Barrett calibre 50, 34 armas largas, 16 granadas, 8 armas cortas, más de 1,000 cargadores, 80 kilos de cocaína, 51 millones de pesos y 40 vehículos. En Ixtlán del Río, Nayarit, se detuvo a Jonathan N., jefe de plaza en Tepic, a quien le aseguraron un arma larga, un arma corta, más de 1,500 pastillas de fentanilo, cuyo costo asciende a más de 600,000 pesos.
También en el Marqués Querétaro, la Guardia Nacional aseguró 26 kilos de fentanilo, cuyo valor asciende a 216 millones de pesos. En el municipio de Teocelo, Veracruz, fue detenido Francisco Javier N., vinculado con diversos delitos como conspiración de crimen organizado y tráfico de extranjeros. Es considerado objetivo prioritario y uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI. Trabajaba para una organización criminal que operaba en México, Estados Unidos y El Salvador. En 6 operaciones simultáneas, realizadas por la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán, fueron detenidas 9 personas, integrantes de una célula delictiva vinculada a un grupo dedicado al secuestro, robo de hidrocarburo, venta de droga, ataques armados y principalmente homicidios en el estado de Guanajuato. Entre los detenidos está José Francisco N., líder de la célula y responsable del ataque al bar Cantaritos en Querétaro, donde perdieron la vida 10 personas. Además, se encargaba de ordenar agresiones a grupos rivales y también en contra de autoridades. También se detuvo a José Remedios N., líder de homicidas de una célula delictiva, identificado por el Centro Nacional de Inteligencia como uno de los principales generadores de violencia de la región de Guanajuato y de Querétaro. La detención de José Francisco N. tiene una gran relevancia, ya que era uno de los principales generadores de violencia en la región. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos convencidos que para disminuir la incidencia delictiva hay que detener a quienes cometen los delitos, y esto es una muestra de ello. En Guanajuato, la segunda semana de marzo del 2025 llegó al punto más alto de homicidios, con un promedio diario de 15.16 homicidios. Desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, se pudo observar una disminución en el promedio diario de homicidios que pasó de 12.7 a 7, lo que representa una reducción de casi el 45%. Como resultado inmediato de estas detenciones, Guanajuato desde hace 6 días no se ha encontrado en el primer lugar en el número de homicidios dolosos. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy el general secretario y su servidor nos trasladaremos al estado de Guanajuato para realizar reuniones de trabajo con la gobernadora y su equipo de trabajo para dar seguimiento a las acciones que continúen con la baja de los delitos de alto impacto en la entidad. Por supuesto, el Gabinete de Seguridad continuará con las acciones de investigación y las acciones operativas para bajar los índices delictivos en dicha entidad. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 5 de febrero inició la Operación Frontera Norte. Al 23 de marzo se han realizado los siguientes resultados: la detención de 1.748 personas y el aseguramiento de 1.562 armas de fuego. Se han asegurado 233,000 cartuchos de diversos calibres, 7.884 cargadores, más de 23,000 kilos de drogas, entre las cuales se encuentran 129 kilos de metanfetamina y 129 kilos de fentanilo y casi 1 millón de pastillas de fentanilo, además de 1.431 vehículos y 195 inmuebles. Como parte de este operativo, se han realizado los siguientes aseguramientos y detenciones. En Tecate, Baja California, fueron detenidas 3 personas y se aseguraron 42 kilos de fentanilo y 7 kilos de heroína, con un costo de la droga de 344 millones de pesos. En Mexicali también se aseguró un arma larga, 200,000 pastillas de fentanilo, más 21 kilos de fentanilo. La afectación económica por este aseguramiento es mayor a 250 millones de pesos. En San Fernando, Tamaulipas, se aseguraron 712 kilos de metanfetamina, con un valor de 210 millones de pesos. Queremos informar también que resultado del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa, del 1 de octubre del 2024 al 23 de marzo del 2025, han sido detenidas más de 1,000 personas. Se han asegurado 1.489 armas de fuego y se han asegurado 51,970 kilos de droga, entre ellas 1.118 kilos y 1.133.072 pastillas de fentanilo. También en el estado de Sinaloa se han destruido 68 laboratorios para la elaboración de metanfetamina. Entre las acciones realizadas en esta entidad en los últimos 15 días destacan las siguientes. En el municipio de Culiacán fueron detenidas 2 personas a bordo de un vehículo con 102 kilos de metanfetamina. También en Culiacán fueron detenidas 2 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, quien cuenta con orden de aprehensión en Arizona,
Se le aseguraron 2 kilos de metanfetamina, armas largas, cartuchos, cargadores, una granada de mano, chalecos tácticos y un vehículo. En el mismo municipio, resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, se identificó la operación de una célula delictiva relacionada con el trasiego internacional de droga, el trasiego de armas y la construcción de laboratorios de metanfetamina, además de realizar actividades de reclutamiento, secuestro, homicidios y ataques a autoridades y grupos rivales. Derivado de las investigaciones, se realizaron cateos en diferentes puntos de Culiacán, donde fueron detenidos Jesse N. y Juan Carlos N., relacionados con una agresión a una familia que viajaba en un vehículo, donde lamentablemente perdieron la vida 2 menores de edad en el mes de enero. En los inmuebles cateados, se aseguraron aproximadamente 40 kilos de droga, precursores químicos, cristal, 6 armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre 50, 4 armas cortas, 6 vehículos, 3 de los cuales eran blindados. También, como informamos el día de ayer, en la Ciudad de México fue detenido José Gregorio N., alias El Astra, responsable del reclutamiento para una organización criminal, quien operaba en Teuchitlán, Jalisco. Su detención permitió identificar el modo en que operaba esta organización para incrementar su capacidad de operación y estado de fuerza. Y esta detención aporta elementos esenciales para el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre. Cabe destacar que en seguimiento a las acciones de patrullaje cibernético que realiza el Gabinete de Seguridad, al momento se han dado de baja 67 cuentas en plataformas que eran utilizadas para realizar el reclutamiento. Muchas gracias. Pues esta es la información. Si me pasan la primera gráfica de homicidios. Que presentó Marcela. La de mensual, por favor. La cifra dice preliminar porque pues no ha terminado el mes de marzo. El sistema de seguridad, así se llama, el Sistema Nacional de Seguridad, cierra el mes normalmente unos 10 días después, o cierra los datos del mes 10 días después que termina el mes para poder pues, revisar si hubo algún homicidio de alguna fiscalía que no se reportó. ¿De dónde sale este número? De la información que envían las fiscalías estatales todos los días. De ahí se construye este número que revisamos todos los días en el gabinete. Y es importante destacarlo, aunque sea cifra preliminar de marzo, porque entre septiembre y marzo son 19 homicidios menos diario. Es decir, en septiembre del 2024 se cometían 19 homicidios más diariamente de lo que nos está aportando la cifra preliminar de marzo. En el siguiente informe del gabinete, pues ya tendremos la cifra cerrada, pero es pues un esfuerzo muy importante de la estrategia de seguridad que estamos siguiendo. Entonces quería resaltar este número muy relevante y lo que mencionó el secretario de Guanajuato. Por supuesto hay que estar trabajando diario para que no se eleven los homicidios, pero esta detención que se realizó al mismo tiempo en distintos estados para distintas células, por lo menos ha aportado que en esta semana pues hay una disminución significativa en Guanajuato. Es un resultado del Gabinete de Seguridad Nacional y el día de hoy pues se traslada el general secretario y el secretario de Seguridad para poder hablar con la gobernadora, su equipo de seguridad, para garantizar que sigan disminuyendo los homicidios en Guanajuato. Bueno, este es el resumen y pasamos a las preguntas. A ver aquí. El video, perdóname.
el video, tanto preparan el video con mucho esfuerzo, que es el resultado. ...534 cartuchos, 747 granadas, 10.477 vehículos y 36 embarcaciones. Se han detenido a 15.887 infractores de la ley, así como importantes objetivos generadores de violencia. Del 24 de febrero al 23 de marzo, entre los más relevantes, José Gregorio N., Jonathan N., Braulio Salvador N., Melina N., Carmen N., Luis Fernando N., José Roberto N., Rafael N. y Antonio N. En este sentido, un objetivo clave para la construcción de la paz en Guanajuato es la región del Bajío. Mediante acciones simultáneas en los estados de Guanajuato, Querétaro y Yucatán, fueron capturadas 9 personas, entre ellas José Francisco N., alias Alfa 1, líder de una célula vinculada al cártel Santa Rosa de Lima. Esta detención cobra relevancia ya que era uno de los principales generadores de violencia en referida región. Estamos convencidos que para disminuir la incidencia delictiva hay que actuar contra estos objetivos. Muestra de ello es que en la segunda semana de marzo de 2025, Guanajuato llegó al punto más alto de homicidios, con un promedio diario de 15.6. Desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, se puede observar una baja de este delito que pasó de 12.7 a 7, lo que representa una disminución de casi 45%. Sabemos que aún hay mucho por hacer, pero nuestro compromiso es seguir trabajando para construir la paz en todo el país. Como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad en el país, se desarrolla la Operación Frontera Norte, obteniéndose los siguientes resultados del 5 de febrero a la fecha. 1.748 detenidos y el aseguramiento de 1.562 armas de fuego de diferentes calibres, 7.884 cargadores, 5.826.60 kilogramos de marihuana, 591.43 kilogramos de cocaína, 16.757.80 kilogramos de metanfetaminas, 129.24 kilogramos y 952.695 pastillas de fentanilo, 105.540 kilogramos y 370.523 litros de sustancias químicas, así como 29 laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas, 1.431 vehículos y 195 inmuebles. Este esfuerzo refleja el firme compromiso con el fortalecimiento de la seguridad, el apoyo continuo al bienestar de los ciudadanos y el impulso al desarrollo de nuestro país. Gobierno de México. Muy bien, ahora sí. Gracias, presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. El primer tema del que quisiera platicar con ustedes acerca de el anuncio que hizo ayer de que la CURP será el instrumento para identificar, una cédula de identidad, certificado de población, que va a tener huella y fotografía.
Actualmente no cuenta con ello este documento. Va a ser tomado como identificación oficial, entiendo, por todo el gobierno federal, estatal, etcétera, pero este proceso de incluir la fotografía y la huella dactilar en este documento, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a instrumentar? Ahí en la presentación que nos dieron ayer en las leyes, establece que va a haber cooperación con el INE. El INE ya tiene esos datos. No sé si va a haber algún tipo de traslado de información o si vamos a estar sujetos los mexicanos a este proceso de otorgar la foto y la huella dactilar en este instrumento, en este documento. Se va a hacer poco a poco, no es algo que se vaya a realizar en determinado tiempo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Juntar todas las bases de datos. Para que nos entienda quien nos escucha, cuando uno va y nace un mexicano o mexicana, pues te registras en el registro civil. Ahí viene una información. Cuando vas a realizar un trámite con el gobierno de México, te piden otra información. Tú tienes asociado una CURP desde el momento en que naces, que tiene que ver con distintos datos, en dónde naciste, género, en fin, diferentes datos. El objetivo es que los bases de datos diversas que tenemos pues vayan constituyendo una sola base de datos en el Registro Nacional de Población. Entonces, ¿qué hacemos con las leyes? Permitir que esa información pueda ser utilizada con base en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por quién va a poder ser utilizada? Por el Gabinete de Seguridad, por las fiscalías estatales. Es un tema de seguridad. Ahora, en el caso del INE, no es que el registro del INE vaya a pasar completo al Registro Nacional de Población, porque tiene su propia ley, su propia seguridad de datos personales, etc. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el secretario Omar García Harfuch necesita un dato en inteligencia de una persona porque está vinculada con un homicidio, con un delito, tiene que mandar un oficio al INE y el INE después de varios días pues le dice, sí, aquí está la información. Lo que queremos ahora es que para el sistema de seguridad el INE de manera automática envíe la información, resguardando los datos personales. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas o reportadas como no localizadas o desaparecidas en el país. Porque no hay, está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer. Entonces, en el CURP esa es la idea, y poco a poco ir tomando huellas y datos para poder tener un registro pues cada vez más robusto de la identidad en nuestro país. Se lo pregunto para motivos de seguridad. Se lo pregunto porque el registro federal de electores del INE pues se ha estado construyendo a lo largo de 40 años aproximadamente. Entonces, esta CURP con la fotografía y con la huella dactilar tendría, me imagino, que adquirirse equipo, hacerse una convocatoria, asistir a un módulo, y será, como se dice, un proceso de mucho tiempo. Sí, pero se va a empezar. Poco. Primero son las bases de datos que ya existen, juntarlas, sin considerar el registro de electores. Ese se queda aparte porque no queremos que se diga que ahora queremos usar el registro de electores para otra cosa. Además, tiene su propia ley, su propia dinámica. Constitucionalmente, el tema electoral tiene su propia normatividad. Lo que sí queremos es que el INE esté obligado a que frente a una institución de seguridad de inmediato dé la información. Y porque el registro federal de electores solamente es de 18 años en adelante. Además, de 18 para atrás, también se va en la CURP, todos tenemos CURP. Sí, poco a poco se va a ir construyendo este registro. Nos va a ayudar mucho en el país para el tema de seguridad y particularmente el tema de desaparición.
¿Se concluirá en el transcurso de esta administración, Sí, Presidenta? sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, ese era el primero. El segundo es hacia el fiscal general de la República. Ayer nos comentaba usted que todavía no se tenía, no sé cómo llamarlo, posesión o a resguardo el predio de Izaguirre. Si nos pudiera comentar, señor fiscal, ¿en qué momento estamos? ¿Qué trámites se han hecho con la Fiscalía del Estado de Jalisco? Ya se entregó todo lo que había ahí, que dicen que se retiró. Ya se hicieron inspecciones de parte de ustedes. ¿Usted personalmente ha ido al predio o no ha ido? ¿O cuál es la situación, el momento en el que estamos en el caso del Rancho Izaguirre en cuanto a la Fiscalía? 4 preguntas, ¿con cuál comenzamos? El proceso, el trámite para hacerse cargo del rancho, ¿en qué momento va? Con motivo de una acción que para nosotros ha sido fundamental, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad logró detener al Lastra. Esto fue la semana pasada. Y en un plazo verdaderamente perentorio, porque es un plazo constitucional, logramos con los datos que ellos nos dieron obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada. Eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo y ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad. Y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí. Los objetos que, de acuerdo con versiones iniciales, estaban ahí y que en el recorrido que se hizo ya no estaban, ropa, zapatos, etcétera. Eso está a resguardo ya también de la Fiscalía. Me imagino que estaba a resguardo de la Fiscalía Estatal, ya está a resguardo también de la Fiscalía General de la República. Nosotros, y eso lo habíamos estado tratando inclusive antes de esto del Lastra, para que la Fiscalía Local nos haga entrega de toda esa documentación, de todos los bienes, todas estas prendas, de lo que tenga en materia de ocios y lo que haya avanzado en estos 6 meses en los asuntos de carácter pericial para determinar qué tipo de actividades hubo ahí. Y por último sería, yo sé que en este tipo de casos es muy sensible la información y todos quisiéramos tener resultados rápidos, expeditos, inmediatos, pero se tiene que hacer todo un trabajo forense. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en dar los primeros resultados, la primera información de lo que sucedió en este lugar? Una de las instrucciones muy claras que les di hoy al área pericial de la Fiscalía es que a partir del momento en que tomen posesión, que lo están haciendo ahora, yo creo que el día de hoy nos deben de dar un plazo específico, claro, por días, de qué es lo que nos van a informar pericialmente, en qué forma nos los van a dar. Yo creo que vamos a estar obteniendo de manera secuencial datos que nosotros debemos de hacerlos públicos, porque eso es uno de los problemas más serios que tiene ese lugar. Por último, ahora sí, perdón. En la conferencia que dio usted la semana pasada, ya se había hablado de que sí había indicios de que al menos había restos humanos. Así es. No se dice cantidad, no se dice en dónde exactamente. Ayer también el fiscal nos comentaba, el secretario de Seguridad nos comentaba que en la declaración inicial de esta persona detenida se hablaba de que se había ejecutado tortura en la capacitación de la gente que llegaba ahí y eventualmente se les privaba de la vida. ¿Hay algún indicio de que ahí sí hubo gente que fuera privada de la vida, restos ahí en el lugar? A ver, vámonos por orden. Ahí hay 3 preguntas. La primera, esta persona
Las declaraciones que hizo ante los primeros respondientes no declaró frente al juez. Nosotros tenemos que esperar las declaraciones frente al juez por razones procesales que son reconocidas. Todos los bienes de los cuales nos dio cuenta la Fiscalía local, pero que no nos ha entregado todavía las pruebas, en este momento, ya que tenemos abierta un caso federal, ya la orden va a ser inmediata para que todo lo que tenga en su poder lo entregue y los procesos periciales que tenga los continúe hasta que los termine, porque no quiero que se vaya a quedar un proceso pericial que lleva 6 meses, trunco, mientras nosotros estamos comenzando otro en el que podríamos tener toda la información que ellos ya recabaron. Le agradezco mucho, fiscal. A usted muchas gracias. Muy amable. Presidenta, nada más, si nos puede hacer un comentario. El próximo viernes viene a México en una gira que va a realizar por Centroamérica y por México, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. ¿Algún comentario acerca de ello? Ayer también vimos que estaban aquí presentes en la tarde, bueno, en el transcurso del día, los secretarios de la Defensa y secretario de Marina, estaba gente de aduanas también. Es parte de todo este proceso de preparar pues no sé, el informe que tenga que hacer México hacia el 2 de abril para este tema de los aranceles. No es un informe, es una reunión de coordinación. Ella viene el viernes, la vamos a recibir alrededor de la 1 de la tarde, la vamos a recibir conjuntamente, fue su solicitud. La secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores y su servidora, y no es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del Gabinete de Seguridad. Si recuerdan, acordamos una serie de acciones conjuntas en una reunión que hubo en Washington, donde estuvo el secretario de Marina, de la Defensa, el secretario de Relaciones Exteriores, y el propio fiscal, y ahí se acordaron una serie de puntos. Entonces vamos a dar seguimiento pues a esos acuerdos que se tomaron. Entonces aquí la vamos a recibir y vamos a estar en este proceso de coordinación. No tiene ya que ver con el tema de los aranceles, es darle seguimiento a los acuerdos que tomamos en materia de seguridad. La reunión que tuvimos con responsables de la Defensa y Marina es un trabajo que estamos haciendo para fortalecer aduanas y la recaudación de las aduanas. Entonces, estamos trabajando conjuntamente para fortalecer ese trabajo. Muchas gracias. Sí. A ver, por acá estabas desde ayer. Buenos días, Presidenta. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Justamente en el tema de Estados Unidos, el día de ayer el presidente Donald Trump comenta que habría algunas excepciones a los aranceles que podrían ser impuestos a principios del próximo mes. Preguntarle cómo han ido avanzando estas negociaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y si de casualidad han tenido un primer acercamiento con el equipo de Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, respecto también a este tema de aranceles. Se está trabajando con ellos, sí es importante porque ellos pues tienen propuestas, no todas las conocemos hasta que no llegue el 2 de abril. Y nosotros lo que estamos en estas reuniones pues es brindando toda la información de las afectaciones que tendría para Estados Unidos y para México el poner aranceles nuevamente. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y sí hay mucha comunicación entre el secretario Ebrard y el secretario Lutnick. Están pues en comunicación permanente. Y estamos trabajando también con muchos sectores empresariales, desde las automotrices, acero, aluminio, etcétera, etcétera, para tener esta información y también, de acuerdo a lo que vayan a presentar el 2 de abril, pues nosotros anunciar las medidas que anunciaríamos, si es el caso, el 3 de abril.
aprovechando que está el fiscal, preguntarle si existe alguna, cómo avanza el tema del exgobernador Silvano Aureoles, que pues ya se emitió la ficha roja por parte de Interpol, y conocer si hay alguna o qué tipo de colaboración hay sobre este caso, fiscal. Sí, ya se emitió la ficha roja, ya todas las autoridades, sobre todo en los Estados Unidos, de los países con los que tenemos frontera, y en España y en los países de Europa, ya están alertados. La situación de ese individuo es la de muchos asuntos que tenemos de esa naturaleza, en los que el cerco de la operación de identificación y de obtención de su aprehensión se va a dar, no cabe duda. Es cosa nada más de manejarlo con toda la prioridad y con todo el cuidado. Como usted ya sabe, prácticamente todos sus cómplices ya fueron detenidos, han sido procesados y en un plazo muy corto lo vamos a tener. Gracias, fiscal. Y Tomás Yarrington todavía está en los Estados Unidos. Pues todavía está en los Estados Unidos. No ha llegado a México. Cuando llegue a México y presente su amparo, vamos a acudir a las autoridades federales, judiciales, para poder obtener el cumplimiento de todas las sanciones que hay para él. Todavía está en los Estados Unidos. Presidente, si me permite, la última pregunta para el secretario Omar García Harfuch. Si la estrategia, esta reunión que va a sostener con las autoridades estatales de Guanajuato se parece a las reuniones que tuvo en Tabasco, y cómo le fue ahí, y ahora cómo pretende establecer este sistema ahí en Guanajuato. Gracias. Son reuniones que se hacen revisiones periódicas en materia de seguridad. Lo de Tabasco, la reunión de Tabasco fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos giró al secretario de Defensa, al secretario de Marina y a su servidor, para incrementar el estado de fuerza en Tabasco, lo cual ha tenido un resultado positivo. Ha tenido aproximadamente en un mes un 25 o 28% de menos homicidios, que eso lo vamos a presentar también en 15 días. Y esta reunión de Guanajuato, pues derivado de estas detenciones que se realizaron en esta semana y la semana pasada, más las que se planean hacer, pues también la presidenta nos instruyó tener esta reunión con el gobierno de Guanajuato, con la finalidad de incrementar las operaciones, revisar la estrategia de seguridad y ver sobre todo en qué podemos apoyar como federación al Estado. Gracias, secretario. Gracias, presidente. A ver aquí. Gracias, presidenta. Julián Mazoy, de SDP Noticias, un gusto estar acá. Y buenos días a todos, compañeros también. Presidenta, la primera de seguimiento acerca de este asunto de la CURP. Entiendo que es un proceso y va largo, pero saber si va a haber una credencialización física eventualmente, o si es más bien sostener el número, los dígitos y letras que implica la CURP para que exista esta base de datos, o si eventualmente sí se planea credencializar al país. Se está revisando lo de la credencialización. Por lo pronto es la identidad de la persona, que es lo más importante, que como saben hoy, cuando hay una base de datos digital, pues nos permite hacer muchos cruces de información, particularmente al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías, pues que le permitan dar mucho más rápido, sea con una víctima o con un presunto delincuente. Bien, sí, perfecto. Y presidenta, pues este fin de semana se inauguró, usted estuvo presente ahí en Hidalgo, se inauguró ya la construcción del tren México-Pachuca, que implica pues una construcción de mucho más que solamente eso, es la primera parte de un plan muy amplio que usted ha presentado. Dentro de ello mismo, pues vi la transmisión y no pude evitar, presidenta, recordar una rueda de prensa que dio usted en la transición, en su casa de transición en Iztapalapa, donde estoy presente, y a pregunta de una reportera periodista internacional, entiendo que venezolana, le preguntó: presidenta, ¿cuál iba a ser presidenta electa en ese momento? ¿Cuál va a ser el sello de su gobierno? Y usted dijo, pues van a haber varios, van a haber diferentes cosas, un segundo piso, pero creo que para responder a esto me gustaría ser recordada como una presidenta que construyó
reconstruyó los trenes de este país, reconstruyó el sistema ferroviario que había sido privatizado y destrozado, vendido a particulares, y creo que así podría ser. Y no obstante, pues sobre ello ha habido una respuesta por parte de los sectores más reaccionarios de este país que cuestiona la utilidad de regresar a este sistema de movilidad. Hace un par de meses, quien entiendo que es abogado personal de Felipe Calderón y fue exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, dijo lo siguiente en un espacio de análisis al cual recurre la oposición de forma regular. Sucedió el 12 de diciembre de 2024 y me voy a permitir leerlo textualmente, disculpen la vulgaridad. Dice, en la 4T dicen, claro que sí estamos apostando en la infraestructura, ¿cómo qué? Los trenes de pasajeros. Ya no mamen. ¿Cómo van a pensar que eso es apostar por la infraestructura sabiendo que van a perder dinero? Presidenta, pues ¿cómo responder a la reacción de la derecha conservadora, los sectores pues que evidentemente son minoritarios? Los ferrocarriles, la reconstrucción del sistema ferroviario es una medida muy popular. En esa misma rueda de prensa a la que hago referencia, usted decía que era parte de su proyecto porque la gente en las giras que hizo por el país durante la transición le decía que deseaban y que pues recordaban con un afecto particular el sistema ferroviario, y no obstante, pues sí, la reacción conservadora, a pesar de ser pues un sector minoritario, tienen una sobrerepresentación en espacios mediáticos y va a haber que hacer frente a los argumentos que siempre se presentan, contraargumentos, pues que los trenes son de los años 60, que hay un impacto ecológico, que no son viables económicamente, que pues hay medios de transportes más eficientes. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Se debe de hacer algo para pues responder a la reacción ante esta sobrerepresentación mediática que hay de estos argumentos? Y pues la otra es pues preguntarle si se puede convencer a la reacción o si se debe, o cuál es el contraargumento, porque va a enfrentarse a esto siendo un pilar de su gobierno, la construcción de estas vías férreas, Presidenta. Bueno, primero este personaje, a ver si en una de estas mañaneras recordamos su historia para los jóvenes. ¿Quién es este personaje? ¿Con quién trabajó? Ya nomás el caso de, ¿cómo se llamaba este personaje que tenía guardado dinero ahí? Shenli llegó. ¿No lo mencionó a él? No lo mencionó, Presidenta. Él lo mencionó a Lozano, ¿no? No, yo digo, el no lo Copela mencionó Socuello, ¿no? De aquella época. Claro. Sí. Hay que recordárselo a los jóvenes. Vamos a pedirle hay alguno de los equipos que hace las cápsulas que haga una historia de este personaje, porque luego no se conoce. Aprovecho a los compañeros de los medios alternativos. No se preocupen tanto por lo que dice Riva Palacio. ¿Quién es Riva Palacio? ¿Quién lo lee? ¿A ustedes los ven más que a este personaje? Preocúpense por lo que ustedes informan al pueblo, a la gente. No, de verdad, o sea, fue de Notimex, ¿no? Con Salinas. Y después de eso, pues a lo que se dedica es a golpear, a construir historias ficticias, como si ustedes no tuvieran derecho a informar, como cualquier periodista que trabaja en un medio comercial. Tienen ustedes todo el derecho, todo. Y están aquí porque a veces informan mucho mejor que otros. Entonces no se preocupen tanto. Primero lo leen así, de este tamaño. Lo leen, no sé, ¿qué les gusta? 20,000 personas lo han de leer. Y a ustedes los ven, ¿qué? 100,000 en vivo. Bueno, Pedrero, ¿no? Que estuvo ayer aquí, es el segundo streamer, porque no por nada, pero esta mañanera se ve mucho. No se preocupen tanto por eso, no, al revés, todo lo que viene de críticas de ellos, pues lo que muestra es que ustedes están haciendo su trabajo. Ayer cuando hablábamos de esto me olvidé comentarlo. Entonces, ustedes hacen muy bien su trabajo y qué bueno que existen los medios alternativos. Entonces,
Bueno, eso quería comentarlo. De este personaje, pues hay que sacar su historia, quién es. Los trenes de pasajeros tienen muchas virtudes. Nada más vean lo que ha hecho Japón, lo que ha hecho China, Europa y los trenes de pasajeros. Y las bondades, las virtudes de estos trenes de pasajeros, no solamente para la conectividad de las personas, sino para generar desarrollo regional. No hay que olvidar que en nuestro país los trenes de pasajeros y de carga fueron privatizados en el sexenio de Zedillo. No hay que olvidar que Zedillo se fue a trabajar después de haber privatizado a una de las empresas a las que les dio el beneficio de la privatización. El presidente López Obrador recuperó los trenes de pasajeros, particularmente el Tren Maya y el interoceánico, que ambos serán, bueno, el interoceánico ya es de carga y el Tren Maya va a ser de carga, porque es la forma más eficiente de transporte. Nada más pongan, ahora hemos estado en los puertos, sale un contenedor de Manzanillo, entra un tráiler. ¿Cuántos contenedores le caben al tráiler? 2. La gasolina o el diésel que utiliza este tráiler. Cuando va el tren, pues lleva no sé cuántos, a ver si Andrés nos dice, por lo menos 50 contenedores, ahorrando diésel, haciendo más eficiente el traslado. Para la carga y para los pasajeros, recupera además la movilidad de muchas poblaciones que cuando se acabaron los trenes en el país, dejaron de vivir alrededor de la economía que genera el paso de un tren. Entonces, imaginen, hay muchísima movilidad de personas que viven en Pachuca y vienen a trabajar a la ciudad o viceversa. Pues ya no van a utilizar un transporte, un camión o un autobús, sino que ahora van a utilizar el tren a precios accesibles. Claro, ellos están en contra de que el Estado recupere algunas de sus funciones que durante el neoliberalismo le quitaron. Es ideológico y además, bueno, escuchen nada más el tipo de cosas que dice. Están como obsesionados, enojados. Es así como, sí, no sé cómo explicarlo, están enojadísimos. ¿Por qué? Porque la gente ya no les cree. Todo esto, por ejemplo, que ha salido del rancho, y tuvo cientos de millones de menciones. Pero aquí se va a dar a conocer la verdad. Esa es la gran diferencia con la Cuarta Transformación. Antes se escondían la verdad. Nosotros no tenemos ninguna intención ni interés de esconder nada. Al revés, queremos que se dé a conocer todo y actuamos con responsabilidad y con amor al pueblo. Allá tienen los amores en otros lados, si es que todavía les queda un poco de amor, la verdad. Presidenta, una de seguimiento a este asunto de los trenes, pues son más de 3,000 kilómetros los que usted ha anunciado, incluyendo… 3,000 kilómetros que se han anunciado, especialmente en 2 rutas, la que va a ir desde la Ciudad de México hasta Nogales por el Pacífico, y luego en la transmisión usted también anuncia esta ruta que va por el Golfo, y hay un momento que no se escucha bien, pero usted dice el Golfo, ¿nos recuerda el nombre del Golfo? Sí, así dije, el Golfo de… Así. El Golfo de México, Presidenta. Ahora, Presidenta, recibió este fin de semana usted a 23, entiendo, embajadores, sus cartas credenciales se las presentaron. Dentro de ellos me llamó la atención la presencia del nuevo embajador de Canadá, que sustituye al ex embajador, el señor Grimm, que recibió un extrañamiento por parte del gobierno federal a finales del sexenio pasado, extrañamiento al que usted se sumó como presidenta electa de la República, por
pues decía que había preocupaciones de los inversionistas canadienses por la reforma al Poder Judicial. Preguntarle si el nuevo embajador hizo algún tipo de comentario así, o si ahora sí ya quieren empezar con el pie derecho. Muy bien de cómo estrechar las relaciones con Canadá. Por cierto, en efecto, tenemos pendiente una llamada con el primer ministro de Canadá. No se han podido ajustar las agendas, pero ya esperamos que muy pronto ya se dé esta comunicación. ¿No haya preocupación? ¿No dijo nada de preocupación del sector privado? Pues ya quién va a cuestionar la reforma al Poder Judicial. Gracias, presidente. Sí. A ver, por acá. Gracias, presidenta. Buenos días, Judith Sánchez Reyes de Perspectivas y Radio Milet. Esta pregunta es para el fiscal, preguntarle si al haber abierto el rancho para que se hiciera un recorrido por personas no especializadas en materia forense y demás, no va a obstaculizar la investigación que va a hacer la Fiscalía en este sentido. Como ustedes recordarán, en la reunión que tuve con los medios, yo les pregunté a las personas que asistieron si tenían interés en que se pudiera hacer una visita por la cantidad de información tan confusa que había. Hubo un acuerdo general, no hubo nadie que se opusiera, y les dije con toda precisión que nosotros les íbamos a pedir la autorización a la Fiscalía Local para ver si se podía hacer esa visita sin estorbar las actividades periciales que estaban haciendo. Se le hizo la consulta, estuvo de acuerdo y nosotros dimos todo el apoyo para que pudieran asistir ahí. Lo que nos encontramos fue una situación que no estaba prevista. La Fiscalía del Estado hizo después de que nos dio esa autorización, hizo una invitación por su propia cuenta para llevar a grupos sociales una hora antes de que llegaran los periodistas. Eso fue lo que vimos. No sé si esté claro. ¿Y eso no, provocaría una sanción, alguna situación a la Fiscalía? Perdón, no le oí la pregunta. El hecho de que ellos hayan ingresado a personas antes no cae en una omisión o una sanción. Es una responsabilidad de ellos. Ellos van a tener que dar cuenta de todas las responsabilidades que tienen y las siguen teniendo y las comenzaron a tener desde el septiembre del año pasado y que nosotros ya dimos cuenta con toda precisión, con pruebas documentales muy claras de qué es todo lo que falta y todo lo que falta es de su responsabilidad y van a tener que dar cuenta. Entonces, ¿abrirían carpetas de investigación contra funcionarios? Tenemos las carpetas abiertas, no hay problema. ¿Algo más? Por el momento es todo, fiscal. Y esta pregunta es para el secretario de Seguridad, si me permite. De estos más de 15,000 detenidos que se han dado en estos últimos meses, ¿en dónde están recluidos? O sea, ¿cuáles son como los estados en donde están estas personas? Y si esto no ha agravado el asunto de sobrepoblación que hay en los centros penitenciarios en el país, tomando en cuenta que hay información de que el 46.4% de la población privada de la libertad a nivel nacional comparte una celda con más de 5 personas. Entonces, no sé si esto ha agravado, ¿sí?, la sobrepoblación. No tenemos un reporte de algo delicado en el sistema penitenciario, que estos 15,000 detenidos haya sido significativo, pero con gusto para no especular, hoy mismo checamos la información con el Sistema Penitenciario Federal, que depende de la Secretaría, que a su vez tiene contacto con los 32 sistemas penitenciarios. ¿Podría haber un mapeo, secretario, sobre saber cuáles son los estados principalmente en donde se encuentran? No sé si la mayoría estén en cárceles de alta seguridad y cuáles serían como los principales delitos por los cuales están detenidos. Sí, los principales delitos principalmente ha sido portación de arma de fuego, posesión de droga, también homicidio, lesiones por arma de fuego, robo de vehículo con violencia, los delitos de alto impacto principalmente. Y con gusto revisamos en qué penales, en qué sistemas penitenciarios donde más se han ingresado, se lo podemos preparar de manera inmediata.
Muy amable, gracias. Y Presidenta, desde que Estados Unidos catalogó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, usted comentó que el Gabinete de Seguridad podría venir a darnos pues una definición y también la diferencia entre estos grupos de delincuencia organizada con los grupos terroristas, bueno, que maneja Estados Unidos. No sé si haya la posibilidad de que nos den esa información en este momento, tomando en cuenta que está aquí el gabinete. Entre cómo catalogamos nosotros. A ver, volvemos a la pregunta, si es tan amable, por favor. Si nos puede dar cuál es la definición de terrorismo. Aquí en el gobierno mexicano se había dicho que es diferente a la que maneja, por ejemplo, Estados Unidos, y sobre todo la diferencia de los cárteles mexicanos con grupos terroristas. La definición de terrorismo no la hace el gobierno, está establecida con toda precisión en el Código Penal. Establece cada una de las conductas que atentan fundamentalmente con aspectos políticos de la integridad de la nación y de la defensa de la sociedad. Ese es el criterio jurídico establecido por el Código Penal. El criterio que tienen los Estados Unidos es diferente, y sin que yo vaya a hacer una definición de lo que ellos han establecido, la diferencia es muy clara. Ellos lo ven como un asunto de seguridad nacional y tiene una vinculación con las conductas que van más allá de un aspecto estrictamente delictivo individual para convertirse en un tema de una delincuencia colectiva con una intención de hacerle daño a colectividades o a la nación misma. Esa es la diferencia desde el punto de vista legal. Entonces, obviamente no alcanzan este nivel de violencia los cárteles mexicanos con los grupos terroristas como lo maneja Estados Unidos. Yo creo que cada una de las, y eso es un asunto muy claro de competencias. En México la competencia es sola y exclusivamente de México, no de ningún otro país, y nosotros aplicamos la ley no conforme a nuestro criterio, sino contra lo que dice la ley, y la ley, como le explico a ustedes, es muy clara. Lo que ellos están planteando son sus problemas de seguridad nacional, y creo que la señora presidenta ha sido clarísima. Ellos tienen todo el derecho de hacer cualquier definición de su seguridad nacional, siempre y cuando no afecte ni la soberanía ni la seguridad nacional de México. Eso está clarísimo, y en eso no va a haber ningún cambio ni ninguna indefinición. Está clarísimo. Muchas gracias. Y finalmente, Presidenta, hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer la historia de este grupo de reacción inmediata que se acaba de conformar en Chiapas, denominado PACAL, y nos llamó mucho la atención que la mayoría de sus integrantes son elementos de la extinta Policía Federal Preventiva. Nos comentaban justamente que en este periodo del nuevo gobierno han podido bajar el índice de delincuencia, el índice delictivo, y eso incluso se refleja un poco en la población. Quienes nos comentaba, por ejemplo, el fiscal fronterizo Costa, que esta acción de los policías ha creado confianza en la población, y eso también a su vez ha hecho que haya denuncias de casos o delitos como, por ejemplo, extorsión, que era uno de los delitos como muy diario en Chiapas. Preguntar igual también con la gente del gabinete si dentro de estas reuniones checan estos modelos que cada gobierno está haciendo y que están dando resultados. Al final del día, bueno, la Policía Federal Preventiva el sexenio pasado se desintegró porque se decía que hubo muchos actos de corrupción, los cuales obviamente no están aquí a cuestión, pero muchos de los elementos tienen una gran preparación. Entonces, preguntar si, por ejemplo, este tipo de modelos que están dando resultados de manera estatal se pueden a lo mejor replicar en estados en donde hay, por ejemplo, focos rojos, o se puede hacer a nivel nacional. Muchas policías estatales tienen fuerzas especiales. Por ejemplo, a lo mejor, Omar, puedes platicar aquí en la Ciudad de México cómo estaba dividida la policía y las fuerzas especiales que había. Sí, aquí en la Ciudad de México estaba
principalmente de las subsecretarías que tiene la Policía de la Ciudad de México, era Subsecretaría de Operación Policial, que son la mayor cantidad de compañeros y compañeras que vemos en las calles, que están divididos en más de 70 sectores, la Subsecretaría de Tránsito, la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia, pero también pues hay unidades, como ya lo dijo la señora Presidenta, unidades especiales de investigación y también operativas, como la que usted menciona de Chiapas. Hay varios estados que han conformado fuerzas especiales, pero consideramos que, tomando en cuenta el modelo de la Ciudad de México, lo que verdaderamente fortalece a una entidad federativa y lo que fortalece la seguridad de una entidad federativa más que un grupo especial, pues es la construcción y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, que en el caso de Chiapas es lo que está ocurriendo. No solo es el grupo especial, sino están aumentándole el sueldo a la policía, comprando patrullas, fortaleciendo a la fiscalía, y eso es lo que se hizo aquí en la Ciudad de México y se ha estado haciendo en otros estados. Muy amable, gracias. Este grupo porque estuvimos en Chiapas y estuvimos hablando mucho con el gobernador, él ha fortalecido, como bien dice el secretario, las instituciones de seguridad y su coordinación. Y entre otras cosas hizo este grupo especial como parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que no solo está formado por algunos antiguos policías federales, él hizo entrevistas junto con su actual secretario de Seguridad de distintas personas que pudieran cumplir con la función que él ha planteado. Pero está trabajando con la Fiscalía, porque eso es importante. Para poder hacer una detención, ¿quién hace la detención? Si es en flagrancia, pues son las instituciones de seguridad, Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina y ahora particularmente la Guardia Nacional o las policías estatales. Pero cuando hay una investigación que lleva una carpeta de investigación, ahí se colabora ahora con las áreas de inteligencia y, muy importante, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, porque, como bien ha dicho el fiscal general, la mayoría de los delitos son del fuero común. Entonces, en Chiapas, además de este grupo que tiene sus resultados, lo que ha ocurrido es que hay una coordinación muy grande del Gabinete de Seguridad y eso les ha dado resultados. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, Presidenta. Un buen saludo para todos. Arturo Rojas, del diario El Economista. Platicando con madres buscadoras que se dieron cita al rancho Izaguirre la semana pasada, algunas me comentaron que esperaban un mensaje por parte del fiscal general y también por parte del fiscal estatal, pero que minutos antes de que esto fuera así, se les notificó que nadie de las autoridades iba a acudir. Me gustaría conocer si esto es verdad y por qué no acudieron ninguna autoridad al rancho. Nosotros tuvimos una conferencia de prensa muy amplia, muy clara, a nivel nacional, todos los medios estuvieron invitados, se expresó con toda precisión, y está la grabación, y aquí la tengo, una consulta que yo hice a los medios para ver si para ellos era importante hacer una visita a un área y a un predio que no está bajo nuestro control, y así lo dije, y que le íbamos a pedir la autorización a la Fiscalía local para que pudieran ellos entrar. Eso se dijo con una absoluta claridad. ¿Qué fue lo que ocurrió después de eso? El fiscal local, después de que nos dio la autorización, dijo que yo iba a ir. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde ni siquiera nosotros podemos entrar si no es con el permiso de ellos? Por razones obvias. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón para poder hacer esa convocatoria a esas madres para que llegaran una hora antes de que llegaran las personas que ellos mismos habían invitado? No sé si esté claro. Si se trata de crear problemas, no, nosotros estamos tratando de crear soluciones.
Claro, y bueno, además de este anuncio que hizo el fiscal, ¿en algún momento recibió una invitación o una sugerencia de parte de él para que usted acudiera al rancho? Ni una palabra, ni siquiera sabíamos que habías hecho esa convocatoria pública que llegó a extremos verdaderamente inconcebibles. Él lo citó en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Jalisco. Y lo hizo expresamente una hora antes de que pudieran llegar los periodistas que ellos mismos habían permitido que entraran. No, digo, está más claro que ya no puede ser. No sé si para usted claro. Muchas gracias. A usted. Para el secretario Omar García Harfuch, usted mencionó el día de ayer que las pruebas o los indicios no permitían que se hablara del Rancho Izaguirre como un campo de exterminio, sino como un campo de adiestramiento. Pero también usted mencionó que personas que estaban o que no querían ser reclutadas o que intentaban escapar eran asesinadas. Estas personas, ¿ustedes tienen indicio de qué lugar o en dónde eran asesinadas? Y si sí, podríamos hablar de campos de exterminio fuera del Rancho Izaguirre o en algunos puntos del país. Primero, y como lo dijo la señora presidenta, pues nosotros informamos con total transparencia y con absoluto apego a la verdad, con las pruebas que tenemos. Ayer mencionamos e informamos que hasta el momento no había indicios de que el Rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. Hasta el momento. Si se hubiera y si se tienen pruebas de que ahí se cometieron homicidios o de que en otros lugares se han cometido homicidios, lo digo por el trabajo que hemos realizado por muchos años en materia de seguridad, es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta. Totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio, tortura, a que sea un campo de exterminio. Entonces, en su momento, cuando lo determine la Fiscalía General de la República y podamos determinar cuántos homicidios, si es que los hubo, pues entonces ya lo informará de manera adecuada. Pues un campo de exterminio es un lugar donde de manera sistemática se asesinan a cientos y miles de personas, ¿no? Creo que todos lo tenemos claro. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, como tercera y última pregunta, Presidenta, ante la desaparición del INAI, la semana pasada, el día viernes, se anunció que no todos los trabajadores serán dados de alta o pasarán a trabajar en la Secretaría. Usted había anunciado que esto no iba a ser así, que todos los trabajadores… No, nunca lo dije así. O sea, lo que comenté es que había trabajadores que iban a pasar a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y que los trabajadores que no pudieran acceder iban a ser liquidados conforme a derecho, conforme a la ley laboral. Claro. Eso fue lo que les dijo la secretaria Raquel Buenrostro a los trabajadores. Y bueno, justo en esta situación, ¿bajo qué términos o bajo qué aspectos se tomará en cuenta quiénes sí serán contratados, quiénes no serán contratados, qué aspectos tomarán en cuenta para esta decisión? Primero es importante decir por qué algunas personas no serían recontratadas. No es un asunto preconcebido, de que estamos en contra de algunos trabajadores, ni mucho menos. El INAI se construyó como una institución grandísima, excesiva, que tenía un presupuesto muy grande. Entonces, el presupuesto que va para burocracia se quita para otras cosas. Entonces, lo que se está haciendo es una institución más pequeña que cumple las funciones, y para aquellos trabajadores y trabajadoras que por alguna razón no puedan entrar, pues se hacen las liquidaciones por ley y se busca también si pudieran entrar en algún otro espacio. No es algo contra los trabajadores, que eso es lo más importante, sino parte del proyecto de austeridad republicana. ¿Cómo se determina? Lo determina la propia Secretaría Anticorrupción con base en los mecanismos que están establecidos administrativamente para las contrataciones y los perfiles de las personas que deben cumplir. Por supuesto, muchas gracias. Sí.
Buenos días, gracias Presidenta, integrantes del gabinete. Julio Sánchez de Uno TV. Quisiera insistir en el tema del rancho y sería para el fiscal general. Fiscal, quisiera preguntarle cuál sería el objetivo entonces de abrir el rancho, de invitar a los medios de comunicación a este lugar, abrirlo al escrutinio público. ¿Eso no afecta a la investigación en el sentido de lo que dice usted de lo complejo del tema? Precisamente por eso, ante todos los medios y con todos ustedes presentes, les pregunté si era importante, interesante para el gremio tener una visita libre, sin tener ningún tipo de presión sobre lo que había ahí. Yo creo que tener esa transparencia, al contrario de ser algo negativo, yo creo que es muy positivo si se lleva con orden y no se mete gente para generar ahí un conflicto, pero dar la oportunidad de que se conozca un área que está tan cuestionada, pedirle la autorización a quien tiene el control de ello y dar todas las facilidades para que vayan, es una muestra de libertad y de transparencia. Yo no lo veo de otra manera. Pero digamos, para las víctimas, el tema de la investigación, el rigor de la investigación, lo que técnicamente implica eso, ¿no afecta para darle certidumbre a las víctimas? Por eso se dijo con toda precisión que la visita debía de ser con todo respeto a las acciones de investigación y de periciales que estaba llevando la autoridad local, que es la responsable. Se llevó por nota, pero absolutamente, no sé si esté claro para usted. Sí, lo entiendo. Fiscal, aprovechando, digamos, lo que conocimos ayer de las declaraciones de la persona que fue detenida y pues el testimonio que dio y que nos dio a conocer el secretario, ¿esto tampoco afecta a la investigación? Digamos, ¿no se viola el debido proceso en el sentido de que se está conociendo información que está bajo una investigación en este momento? Ese asunto ya está frente a un juez. Hay un procedimiento penal abierto. Los procedimientos penales en México son absolutamente transparentes y abiertos a cualquier investigación de cualquier naturaleza. Lo que es secreto es la parte de la investigación cuando esa secrecía es indispensable para no perder pruebas o lastimar la investigación. Pero en este caso no hay ninguna situación de esa naturaleza. Entiendo. Digamos, con esta declaración, ¿se sabe cuántos restos hay o había en el lugar construyendo los testimonios de las personas que ya fueron detenidas? ¿Se puede saber qué pasó ahí para aclarar sobre todo a las víctimas que pareciera que son las que pues, no han sido consideradas de acuerdo a lo que hoy se conoce y lo que ellas han dicho? A ver, me repite con precisión la pregunta, si está con todo gusto. Digamos que entendiendo y conociendo los testimonios de las personas que hoy están detenidas, ¿se puede saber qué fue lo que ocurrió en ese lugar hasta el día de hoy y darles certidumbre a las víctimas, que parece que son las que no... ¿Habla usted del caso del Astra? Del caso, sí, por supuesto, del caso de Jalisco. En el caso del Astra lo acabo de decir y lo voy a repetir con toda claridad. Se estableció, gracias a las acciones tanto del Ejército como de la Secretaría de Seguridad, la detención de este individuo que confesó ser el enganchador que llevaba a las personas a esa actividad. Ese es el punto y esa es la razón. También se le encontraron armas de fuego y droga, y todos esos elementos están ya frente al juez. El juez hizo un análisis y decretó la formal prisión de este individuo y lo sujetó a proceso. Ya, como lo acabo de decir, en su declaración preparatoria no quiso ya abundar. Lo vamos a ver durante el juicio. No sé si esté claro. Sí, fiscal. Y saber los restos que ya se tenían, de los que nos informó ayer el secretario Omar García Harfuch, de una primera operación desde el año pasado, ¿qué pasó con esos restos? ¿Los restos que quién tenía? Ayer el secretario nos informó que hubo en una operación el año pasado del Ejército
En ese lugar se encontraron restos, al menos de una persona, fue lo que nos dio a conocer el día de ayer. No, la acción fue de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional le dio conocimiento a la autoridad local por delitos del orden común, que son 2, homicidio y secuestro, que es por esos 2 elementos fue por los que se inició localmente ese procedimiento, y cuando ese procedimiento a partir del mes de marzo tuvo la difusión que ya supimos todos que había esa situación, se le requirió a la autoridad local que entregara todas las pruebas que tenía y que no dejara de continuar con su trabajo. De todas esas pruebas yo di cuenta pormenorizada y por escrito y lo entregué a todos ustedes. De acuerdo. Para finalizar con este tema, fiscal, entonces en el entendido de lo que nos ha dicho, no hay buena coordinación hoy con la Fiscalía del Estado, por lo que ha dicho de que fue invitado y que no, y que invitó a las personas una hora antes y demás. ¿Cómo siente el ánimo, digamos, de cooperación con la Fiscalía Estatal? ¿Se busca crear alguna situación que complique más la investigación? Yo no voy a crear problemas, los voy a resolver. Ese es mi trabajo. Y las autoridades locales, cuando se trata de un asunto federal, tienen una obligación indeclinable de aportar todas las pruebas que tengan en su poder. Esto se tiene que llevar con una situación de una exactitud procesal absoluta. Todas las acciones y todas las intervenciones que hayan tenido nos tienen que dar cuenta y nos están dando cuenta. No hay más. Le agradezco mucho. A usted muchas gracias. Presidente. Un asunto usted haría otra invitación a los medios de comunicación, a las madres buscadoras, a asistir a este rancho, pero ya con la presencia de usted, porque lo que se estaba diciendo es que cuando asistimos los medios de comunicación era un caos debido a que no había los peritajes necesarios para explicarnos esto se hizo por tal razón, etcétera. Ahora que usted ya trajo el caso, ¿haría otra invitación a los medios de comunicación? ¿Me quiere hacer la pregunta concreta, por favor, si es tan amable? Ahora que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso del Rancho Izaguirre, ¿usted haría otra invitación a los medios de comunicación para que asistamos con usted nuevamente a este rancho, ya con una guía más específica, más detallada? Primero déjenos tomar posesión, lo estamos haciendo en este momento. En este momento están entrando las fuerzas federales nuestras, están entrando nuestros peritos, están tomando posesión del inmueble y nosotros vamos a estar informando cotidianamente de todo lo que sea necesario, y cuando los medios consideren que tienen un interés de transparencia y de información y eso no obstaculice nuestro trabajo, pues así tiene que trabajar todos los casos que son como este. ¿Ya tiene previsto cuándo va a acudir usted a este rancho? Ahorita que ya lo tiene en su posición. A ver, los que tienen que estar ahí son los peritos. Yo no puedo sustituir la función pericial. Yo tengo la responsabilidad de una institución y los peritos tienen que darme cuenta de todo lo que encuentren y yo tengo la obligación de darlo a conocer frente a todas las personas. Ese es mi trabajo. Muy bien, fiscal. Ahora, por último, disculpe, presidenta, que aproveche la palabra. Algo que no se dijo es que al exterior de este rancho, cuando llegamos los medios de comunicación, había una carpa con 2 candelabros. Asimismo, había una camioneta que estaba transportando mesas redondas y sillas. Quiero decir, elementos que apuntaban que se había hecho un evento social minutos o horas antes de que llegáramos la prensa. No sé si ahorita que usted atrajo el caso, nos podría explicar la razón por lo cual estos elementos estuvieron ahí, o pedirle bien información a la Fiscalía del Estado, pues para que nos detallara qué rayos hacían esta carpa con candelabros, que prácticamente es para eventos de lujo también, porque sabiendo que a muchísimos metros, pues prácticamente no había nada. Entonces, ¿qué hacían esos elementos ahí? A ver, desde septiembre hasta la fecha, toda esa área ha estado en manos de la Procuraduría del Estado. ¿Usted ya le hizo ese requerimiento a ellos? No, todavía no. Hay que hacérselo. Ellos son los responsables. A partir del momento en que nosotros adquirimos una responsabilidad de carácter procesal, nosotros tenemos la obligación de transparentar lo que estemos haciendo.
Cualquier pregunta sobre lo que ellos hayan hecho, se la tienen que contestar ellos. Nosotros estamos haciendo todos los requerimientos de información y nos los están entregando. Y como lo puse por escrito, lo que han entregado totalmente, lo que han entregado parcialmente, está clarísimo. No nos vamos a enredar. A pesar de que actualmente este caso ya está en las manos de usted, de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo que a pesar? Pues estamos entrando. Ok. Por favor. Entonces, aún así, a sus órdenes. La respuesta de la Fiscalía del Estado. Sí, señor, así de claro. Gracias. Sí, señor. Voy a terminar, Presidenta, todavía no termino. ¿Perdón? A ver, no le oí bien. ¿Lo citaría en una investigación al exgobernador Jalisco para que comparezca al paro? No se me adelante. Primero estamos tomando posesión, vamos a ver qué encontramos, vamos a darlo a conocer, vamos a transparentar todo lo que ha ocurrido, vamos a establecer las responsabilidades de cada una de las áreas, vamos a desmantelar algo que estaba creciendo de una manera desmesurada, sin pruebas y sin elementos lógicos. Tenemos que recuperar la información clara, precisa, y los responsables de cada uno de los aspectos que han tenido, en este caso, una difusión que tiene que ordenarse. Sí, señora, atrás, por favor. Todavía no termino, presidente. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Perdón? Nada más que pregunte. Sí, perdón. Fiscal, sí. Hace una semana le pregunté en la conferencia de prensa. Sí, señor. Que cuándo tomaría usted posesión de la carpeta de investigación que se estaba realizando allá en Teuchitlán. Y su respuesta fue una invitación para ir al rancho. No fue la respuesta que yo esperaba, pero bueno, usted soltó esa invitación. ¿Me recuerda qué le dijimos cuando hizo la consulta a los reporteros que estábamos allí? Le dijimos que sí, que estábamos dispuestos a ir. ¿Cómo fue la pregunta que nos hizo? Porque eso no lo recuerdo, si fuera tan amable. Mire, para que no vayamos, porque si usted no lo recuerda, a mí me puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué le parece si pedimos que le den una copia del video de lo que usted consultó y de lo que yo le contesté? Yo se lo doy con mucho gusto. Y la otra pregunta que tengo que hacerle es, usted acaba de mencionar que todos los eventos que sean de interés público estarían abiertos para que la prensa vaya a estos lugares. Es lo que entendí, quiero que usted me lo diga sí o no claramente, por favor. Yo voy a abrir toda la información que no estorbe la integración de las carpetas. Eso lo quiero dejar con mucha claridad establecido. Todo lo que se pueda dar de información para establecer con toda precisión lo que ahí ocurrió, quiénes son los responsables, a quiénes vamos nosotros a procesar, toda esa información tiene que estar abierta. De esa información hay actividades periciales, de inteligencia, de testimoniales, de documentales que nosotros tenemos que procesar, y conforme los vayamos procesando, las vamos incorporando, y conforme esa incorporación no afecte el resultado de la investigación, las vamos a dar a conocer, como lo hicimos ese día, y usted estuvo ahí conmigo, con toda precisión y por escrito. Eso no se había hecho, ¿eh? Se lo pregunto, fiscal, porque en este caso no fue la escena de un crimen, o aparentemente la escena de un crimen, donde está el rancho Izaguirre, al menos por la detención de las 10 personas que tenían secuestrados a 2 y que asesinaron o mataron a otra más. Me gustaría preguntarle, porque estas escenas del crimen también estarán abiertas, supongo, como estuvo el rancho Izaguirre en esta ocasión, al menos para la prensa, que vaya controlado y que vaya a la prensa de esta forma. ¿Es así? Y se lo pregunto porque desde 2005 no habíamos tenido la oportunidad de visitar una escena del crimen, los medios de comunicación, y en esa escena del crimen en 2005 fue el caso Florence Cassés. Hasta hoy es la siguiente ocasión en que la prensa ingresa a una escena del crimen de esta manera. Preguntarle si en lo sucesivo vamos a tener elementos o pruebas o posibilidad de acceder a predios como este. Muchísimas gracias. Mire, el caso de Florence Cassés fue un montaje.
La presencia de ustedes fue una muestra de transparencia. Esa es la diferencia. Gracias. Ya. Bueno, vamos a... Presidenta, nada más se me permite terminar y... Sí, por favor. Esto no está... Gracias. Perdón. ¿Listo? Muchas gracias, muy amable. Presidenta, la semana pasada vinieron madres buscadoras desde Tamaulipas, querían platicar con usted, llegaron hasta aquí a Palacio Nacional, las recibieron en atención ciudadana, las canalizaron a la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Tiene información sobre esta reunión que ellas piden con usted? Dicen que tienen pruebas, evidencia de lo que está ocurriendo en el Estado y que pues no están siendo atendidas por las autoridades. Dicen que hay falta de sensibilidad frente a su situación, pues de que llevan varios años en búsqueda de sus seres queridos. La Secretaría de Gobernación recibe no solamente este colectivo de madres buscadoras, sino otros colectivos y a familiares de manera individual. En la en Secretaría de Gobernación hay dos comisiones, por ley. Una es la Comisión Nacional de Búsqueda, que apoya a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías estatales o a la solicitud de alguna persona para hacer una búsqueda. Tienen tecnología, tienen un trabajo integral de apoyo para poderlo realizar. En particular a este colectivo se les atendió de Tamaulipas. La otra comisión es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que a veces, dependiendo de los casos, trabajan juntas, porque puede haber un familiar, todo es una ley, todo tiene que cumplir con la ley, que requiera algún apoyo de la autoridad, sea para realizar su búsqueda o porque finalmente fue víctima o familiar de una víctima de un delito y requieren apoyo, y hay una ley que establece cuáles son las condiciones para darles apoyo, y están trabajando de manera permanente. Hay también psicólogos, hay un grupo interdisciplinario que apoya en ambos casos, y hay varios casos en donde se está apoyando y se colabora con las comisiones estatales de búsqueda. De acuerdo, le daremos seguimiento. Y por último, el tema del apagón en el sureste. Presidenta, ahí la Comisión Federal de Electricidad informó que fueron controlados por ahí un tema de la calidad del combustible y demás. Quisiera preguntar si tiene algún informe al respecto, qué le dijo la comisión, ¿por qué no se le informó a la gente? Por cada ferrocarril van casi 200 contenedores, yo dije 40, son 200. Se dañó equipo en la planta de cogeneración de nuevo Pemex en Cactus. Esta proporciona vapor para el tratamiento que proporciona la calidad del gas que suministra Comisión Federal de Electricidad. Pemex estuvo trabajando en la reparación y se normalizó a las 2 de la mañana del día de hoy. Es decir, sí había gas, había todo, lo que pasa es que hubo un equipo que pues no operó. De inmediato estuvo el equipo de Pemex en coordinación con CFE para poder reparar de inmediato el equipo, y afortunadamente ya está reparado. Sí. Bueno, la última si quieren. Muchas gracias, presidenta. Nancy Gómez, sin embargo, entre 2011 y 2013, hablando de esto que mencionaban ya, de que tienen total transparencia, han mostrado total transparencia en torno al caso del Rancho Izaguirre, entre 2011 y 2013 instalaciones de la prisión de Piedras Negras fueron utilizadas, pues en ese momento se dijo como campo de exterminio, y una investigación del Colegio de México, así con testimonios periciales, lo demostró. El presidente era Felipe Calderón y el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pero bueno, esta información no salió en grandes medios, solamente medios alternativos y extranjeros lo retomaron. Y también se dio a conocer que los medios habían firmado un pacto, digamos, de silencio conveniente para el expresidente Calderón.
¿Por qué estas investigaciones sobre estas atrocidades no se reabren para, pues, en el momento esas víctimas acceder y que se les garantice la justicia actualmente ya con su gobierno? ¿Qué es lo que se puede hacer con estas, pues digamos, casos emblemáticos de esa época? Lo revisamos, le pedimos aquí al fiscal que revise el caso de Piedras Negras. Okay. ¿O Fiscalía Estatal? Sí. Concretamente, ¿qué tipo de información le podemos aportar a usted? ¿Por qué las investigaciones sobre estas atrocidades no se reabren para combatir la impunidad y garantizar la no repetición de eso que ocurrió en ese sexenio, pero pues que digamos siguen habiendo víctimas que exigen justicia por eso? Nosotros estamos respondiendo en forma inmediata a cada uno de los casos. Tenemos el caso de Lastra, que fue un ejemplo que prácticamente en menos del plazo constitucional logramos establecer todo el procedimiento de procuración y todo el procedimiento de impartición inicial de justicia. Yo creo que en este caso lo que tenemos que tener muy presente es que este tipo de problemas que han sido, como usted bien dice, repetitivos, nosotros los manejemos en adelante con una gran transparencia. Es decir, cuando hay una acusación de ese tipo, se tiene inmediatamente que requerir todas las pruebas de que esa situación existe, darle a quienes son las víctimas la oportunidad de que presenten de inmediato su denuncia, que se cumplan con todos los requisitos procesales que significa presentar su denuncia, aportar todas las pruebas que tienen en su poder, establecer si eso es un delito del fuero común o del fuero federal, establecer también la responsabilidad de la autoridad procuradora de justicia, ya sea federal o local, y luego la de los jueces. Es decir, esta es una cadena de responsabilidades que se inicia a partir del momento en que hay un hecho delictivo y el derecho que tenemos todos los mexicanos de acudir ante una autoridad, presentar las pruebas que tenemos obligación y a partir de ese momento establecer un camino. La coadyuvancia en materia procesal es una de las bases fundamentales de la defensa de las víctimas. Y la coadyuvancia es la presencia de quien hizo una denuncia y presentó pruebas para que acompañe primero a la autoridad procuradora y después a la autoridad impartidora de justicia. Ese camino es el que se ha ido lastimando a través de los años y el que estamos tratando de recuperar. Toda esta información diaria de todo lo que se hace establece con toda precisión el esfuerzo federal por resolver un problema que tiene que ser recíproco por parte tanto de las autoridades estatales como municipales y que las responsabilidades, como en este caso que lo hemos visto, se establezcan con toda precisión. No se trata de andar buscando a quién le echamos la culpa, sino quién es el responsable. Y ese es el principio. Pero sí se puede retomar con estos casos que ya pasaron hace años simplemente. Por supuesto, okay. Cualquier caso que no haya prescrito, y sobre todo que haya pruebas, que una denuncia esté sólidamente establecida con las pruebas correspondientes y que la persona que es una víctima sepa que cuando presenta una denuncia y tiene pruebas, tiene todo el derecho a ser apoyada y a buscar y a encontrar la justicia. Muchas gracias. Gracias a usted. También ya hace rato se mencionó al exgobernador de Jalisco, a Enrique Alfaro, y el fiscal mencionó que se va a investigar y se van a deslindar responsabilidades en cualquier ámbito si llegan las investigaciones hasta él también, conforme avance este proceso. Pero bueno, ha habido más casos de otros funcionarios, digamos, pues conocidos, la gente tiene en su memoria como el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, que iba a ser desaforado y ya al final no fue, el de Rosario Robles, que está en libertad, el mismo Ricardo Anaya, que regresó del exilio y ahora es legislador sin consecuencia alguna, o Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Aureoles, que también se mencionaba ya en esta conferencia, que están prófugos, que menciona el fiscal, tarde o temprano se va a detener, pero mientras sigue prófugo. ¿Qué garantías usted podría darle a la sociedad en general de que
que todos los actores involucrados en este y en los que ya pasaron y los que quizás o lamentablemente puedan llegar a ocurrir, ¿qué garantías se dan de investigación profunda y expedita, acceso a la justicia, verdad y no repetición? En el pasado había quizá dos palabras que explicaban lo que ocurría en el sexenio de Calderón, que nos dicen que ya no se debe mencionar. Pues sí, ellos ya no quieren que se mencione, ¿verdad? Porque fue muy oscuro con su secretario de Seguridad, que es montajes y pactos de silencio. A nosotros nos caracteriza la verdad y la justicia. Esa es la diferencia. Porque nosotros juramos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y las cosas están en las fiscalías, porque no es un asunto político. Todo es política, pero en particular en este caso, si hay un delito, pues tiene que perseguirse. ¿Y a quién le corresponde? A las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana.